Pasamos realmente al núcleo central de lo que es la jornada. Empezamos ya, aparte de la charla de Francisco Campo, que está francamente interesante, vamos a empezar un poco a hablar de lo que ha hecho el proyecto Battle CO2. Y la primera charla corresponde a cargo de Carlos García, que es el responsable de I+D+I de Coyosa, que nos va a empezar a contar un poco la parte práctica de prototipos, digamos que el mundo de los hierros, por llamarlo de alguna forma, va a ser de lo que nos va a contar y que seguro que va a ser muy interesante. Carlos. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días de nuevo y quizá a mí me toca presentar la parte más complicada de todo el proyecto, que fue diseño, integración, puesta en marcha de los prototipos que se diseñaron para sustituir los combustibles fósiles en una planta de aglomerado. Ahora, bueno, lo que os voy a contar, voy a hacer una pequeña introducción y los objetivos que nos habíamos marcados. Después hablaremos del prototipo que se utilizó, que se instaló para el calentamiento de betún con biomasa. Después veremos el prototipo del calentamiento de áridos con biomasa. Hablaremos de lo que ha supuesto la fabricación de mezclas bituminosas utilizando este tipo de combustibles, los tramos de ensayo que hemos hecho, que realmente han sido 2, y para finalizar pues hablaremos un poco de los ensayos que hemos realizado a los áridos que se calentaron en el Trommel utilizando el quemador de biomasa y a las mezclas asfálticas que fabricamos utilizando tanto los áridos calentados con biomasa como el betún calentado con biomasa también en la caldera. Como objetivos nos habíamos marcado la instalación de un prototipo de calentamiento de betún mediante una caldera de biomasa compatible con el sistema tradicional de calentamiento. En este caso, nuestra planta de aglomerado funciona con gasoil. La instalación de un prototipo de calentamiento de áridos, con gasoil. Instalación de un prototipo de calentamiento de áridos mediante un quemador de biomasa acoplado a un Trommel, compatible también con el sistema tradicional de calentamiento mediante quemador de fuel oil, en este caso, y Trommel. La puesta a punto de todos los prototipos para la fabricación de las mezclas bituminosas mediante la aportación de calor producido por biomasa en los prototipos anteriores. La realización de ensayos tanto de los áridos pasados por el Trommel y el quemador de biomasa como de las mezclas asfálticas fabricadas usando biomasa como combustible tanto en la caldera como en el quemador del Trommel. Y, por último, la ejecución del tramo de ensayo con mezclas asfálticas fabricadas utilizando biomasa como combustible que se había comprometido en el desarrollo del proyecto Live Battle CO2. Bueno, la instalación se ha producido en la planta que Coyosa tiene ubicada en la localidad vallisoletana de Cubillas de Santa Marta. Está casi en el límite de la provincia de entre Valladolid y Palencia, muy cerca de la autovía A62. Bueno, este es el sistema tradicional del calentamiento de betún con biomasa. En esta parte es donde está la caldera de calentamiento del betún y los diferentes tanques tanto de betún como de fuel oil. Y aquí ya habíamos iniciado parte de la instalación de lo que iba a ser la caldera de biomasa. En esta fotografía pues podemos ver cómo se instaló toda la caldera para sustituir esa caldera de gasoil por la caldera de biomasa. Aquí unas fotos más cercanas. Como digo, esta es la caldera que tenía tradicionalmente la planta, que funciona con gasoil, y esta es la caldera que se ha instalado para calentar el betún, el circuito de aceite térmico para calentar el betún con biomasa. Hubo que cambiar el tanque de expansión del aceite térmico y montar esa torre. Luego lo veremos con más detalle. Vemos algunos de los procesos de montaje, el silo de la biomasa, como se hizo sobre una solera de hormigón, la chimenea y la caldera y, como decía, el tanque de expansión del aceite térmico que tuvimos que ponerle en una torreta por encima de la caldera de biomasa. Ahí ya vemos el silo lleno de biomasa, en este caso son pellet, pero puede funcionar también con astilla.
la caldera funcionando ya con la biomasa y la temperatura del aceite térmico que se alcanza utilizando ya la biomasa. Estamos hablando de que conseguíamos 160, 170 grados en el circuito del aceite térmico. Bueno, vemos la caldera funcionando ya con el aceite térmico. Se acopla un medidor de parámetros a la chimenea para tener controlado totalmente el proceso y luego poder tomar las medidas precisamente para todo el tema de la EPD que os ha contado antes Francisco. Y bueno, el cuadro de mando de funcionamiento de la caldera. Un pequeño vídeo del montaje de la caldera de biomasa, cuando llegaron los equipos a la planta y cómo se fueron incorporando uno a uno a cada una de las partes del montaje. Y bueno, pues una fotografía general. Este es el silo de la biomasa, tiene un tornillo sin fin que lo lleva hasta la caldera donde se quema. Esta es la chimenea, esta es la parte del tanque de aceite térmico y el tanque de expansión del aceite térmico, y esta es la parte de control de la caldera y las tuberías que enganchan con la parte del circuito de aceite térmico. Y aquí vemos que sigue estando, porque no se ha sustituido, sigue ahí la caldera de gasoil tradicional. Por otra parte, el sistema de calentamiento de áridos de la planta asfáltica se sustituyó la utilización de fuel. En este caso, este es el trommel tradicional y aquí está el quemador de fuel, por un silo con un quemador, esta es la parte del quemador, de biomasa que funciona en este caso con pellet. Bueno, el trommel, el quemador y el silo de biomasa que venían perfectamente en una góndola totalmente para acoplarse sobre una solera de hormigón, que luego veremos. Este es el momento en el que llegó a la planta de Cubillas, de Collosa. La conexión del ciclón y la conexión de... Este es el ciclón. Bueno, y este es un pequeño vídeo también de todo el montaje de la instalación de la planta, de lo que es el trommel y el quemador en la planta de Collosa. Veis un poco las soleras que tuvimos que hacer de hormigón para acoplar el trommel y el quemador en esa parte. Aparte del trommel y del quemador y el ciclón, tuvimos que hacer algunos acoplamientos a lo que era la planta de aglomerado. Hemos tenido que incorporar 2 cintas transportadoras a la salida del trommel, tanto a la entrada del trommel, que lo que hacíamos era invertir el sentido de entrada de los áridos que entraban hacia el trommel tradicional funcionando con gasoil. Invertimos el sentido para que pudiéramos recoger los áridos, introducirlos en el trommel de biomasa, y a la salida pues hemos también tenido que incorporar unas cintas transportadoras para que nos lo llevasen los áridos ya calientes hasta el elevador de Cangilones para llevarlo hasta el mezclador de la planta. También hemos tenido que acoplar una conexión al filtro de mangas para recoger el filler de los áridos calientes y que fuesen directamente al filtro de mangas de la propia planta de aglomerado. Como en el caso anterior, pues bueno, veis por dónde entran los áridos. Esto viene de las tolvas de los áridos, entra directamente al trommel que funciona con biomasa. Aquí tenemos el quemador y la salida de los áridos en caliente, que posteriormente iría al elevador de Cangilones para llevarlo al mezclador de la planta y fabricar el aglomerado. ¿Alguna fotografía más? Bueno, pues cómo se carga la biomasa que viene en big bags sobre el silo del quemador. La temperatura que se alcanzaba de calentamiento de los áridos, creo, si no me equivoco, ahí estaba marcando 167 grados. Hemos llegado a los 170, 180 grados de calentamiento de los áridos. La entrada, como he dicho antes, al trommel
a partir de las tolvas de árido en frío y la salida para llevarlo hasta el mezclador. Bueno, pues imágenes más y el quemador de la biomasa funcionando para el calentamiento, el secado y el calentamiento de los áridos con biomasa, en este caso, como he dicho antes, con pellet. En cuanto a la ejecución de los tramos de ensayo, hemos tenido 2 tramos de ensayo, uno para el Ministerio de Fomento. Se ejecutaron pasos de mediana en la autovía 62 entre Burgos y Portugal, a la altura del pueblo palentino de Quintana del Puente, y se extendieron aproximadamente 300 toneladas de aglomerado fabricado con biomasa como combustible en los pasos de mediana. Y por otro lado, para la Junta de Castilla y León, en la CL 615, en la provincia de Palencia también, entre los pueblos de Villoldo y Carrión de los Condes, se extendieron aproximadamente 700 toneladas. Se había comprometido con el proyecto LIFE y con la comisión que los tramos de ensayo corresponderían aproximadamente a 100 toneladas, a 1.000 toneladas de aglomerado fabricado utilizando biomasa como combustible. Bueno, veis 2 fotografías, estas son los pasos de mediana del primero de los tramos de ensayo y esa es la obra de cerca de Villoldo en la provincia de Palencia. Algunas imágenes de la fabricación y la descarga en la bañera, el extendido, el compactado. Estos son, como he dicho, los pasos de mediana de la A62 y esta es la obra de la CL 615 cerca de Villoldo en Palencia, pues lo mismo. Extendido, compactado y el resultado final de la obra. Tanto de los áridos como de las mezclas bituminosas se han hecho muchos ensayos para probar que no influía la utilización de la biomasa como combustible. Lo que más nos preocupaba era que cuando pasaban los áridos por el trommel, al calentar el quemador con biomasa, pudiera aportar algo de cenizas a esos áridos y bueno, lo que hemos comprobado es que no tenía ningún problema, que los áridos salían perfectamente limpios tanto de inquemados como de cenizas y bueno, podéis ver algunas fotografías. Estos son la arena 0,5 pasada por el trommel del fuel y esta es la arena 0,5 pasada por los áridos por el trommel calentado con biomasa. Y tenéis, bueno, pues la granulometría de las dos arenas con fuel y con biomasa. Prácticamente no hay ninguna diferencia y como podéis comprobar, pues el aspecto y la limpieza es similar en las dos muestras. En el caso de los áridos, el 511, lo mismo, áridos calentados con fuel, áridos calentados con biomasa y la granulometría de ambas muestras, una con fuel y otra con biomasa. Podemos decir que se han llevado también ensayos comparativos tanto de densidad como de desgaste de los ángeles a los áridos calentados con fuel, a los áridos calentados con biomasa y los resultados han sido muy similares en todos los parámetros medidos. Y bueno, como conclusión, decimos que la biomasa usada como combustible para el secado y el calentamiento de los áridos pasados por el trommel no tiene ninguna influencia en las propiedades y en las características de los áridos, ya que no se ven afectadas por el uso de este material como combustible, resultando prácticamente idénticas a las obtenidas cuando los áridos se secan y se calientan con combustibles fósiles. En el caso de las mezclas asfálticas se hicieron diferentes amasadas de un conjunto de muestras pues de AC22 base 5070G, S en intermedia, una D en intermedia, en rodadura tipo AC16, tanto S como D, un BBTM11B con betún modificado, incluso con AC22 con 15% de reciclado, tanto para base como para capa intermedia. Esto ya repito que han sido distintas amasadas que se han hecho en la planta para llevar a cabo los diferentes ensayos. Los ensayos que se han llevado a cabo pues, han sido de extracción de ligante, de granulometría, densidad, hueco, sensibilidad al agua y rodadura en todas las amasadas de las mezclas que se han fabricado, tanto como combustibles fósiles como fabricadas con biomasa para poder comparar. Y lo que hemos visto es que no existen diferencias entre las mezclas fabricadas con combustibles fósiles y las mezclas fabricadas con biomasa como combustible. Un pequeño vídeo simplemente para que veáis cómo estaba colocada la planta y cómo funcionaba. Este es muy cortito.
Y por mi parte, nada más. Luego, si tenéis alguna pregunta sobre lo que os he contado, pues encantado de responderos. Muchas gracias.